dos temas por desarrollar, los vamos a hacer de manera acelerada ya, porque me parece que además a las 6 de la tarde hay parasitología. ¿Listo? Por favor, comenzaremos entonces. Esta primera es la inherente a reinos biológicos. Estamos iniciando. Desde muy antiguo el ser humano ha tenido necesidad de agrupar a los seres, a todos los seres vivos. ¿Listo? Ahora vamos a decir solo eso. En el siguiente tema vamos a tocar un poquito más con profundidad. Si bien han existido una serie de eventos en los cuales se ha hecho las agrupaciones de los seres vivos, el que inicia esta cuestión en los reinos biológicos, no todavía en la taxonomía, es el profesor Linneo, biólogo, botánico, ¿sí? Que utiliza entonces una clasificación para determinar a todos los seres vivos, una clasificación binaria. Esto quiere decir con dos términos, ¿ya? O sea, genéricamente viene el nombre científico. Este nombre científico está compuesto de dos partes. Uno, el nombre genérico, y el segundo, el nombre específico. A eso se llama nombre científico, ¿de acuerdo? Todos tenemos, por ejemplo, el ser humano, ¿cuál será su nombre científico? Homo sapiens. El perro, Canis lupus, ¿no? Y el gato, Cactus silvestris, ¿sí? Tiene apellido paterno y materno. Ya, entonces es el profesor Linneo el primero que realiza la relación entre los reinos biológicos. Ahí tienen el primer reino biológico, el reino animalía, animal o zoología. El segundo, el reino vegetabilia, planta o botánica. ¿Listo? Entonces diremos que ancestralmente, desde la época de Linneo, se dan aquellos. Sin embargo, el año 1866, el profesor Haeckel determina ciertas características particulares en seres microscópicos. ¿Cuáles eran esas características? Primero, ¿cuál será la característica particular primaria de los animales? A ver. La célula. No, todos estamos compuestos de células. Animales, vegetales y todos los que vienen. ¿Cuál será una característica particular de los animales? ¿Ah? Fuerte. Movimiento. Listo, la motilidad, ¿no es verdad? Es una característica sine qua non en la zoología, en la antropología. Bien. Sin embargo, el profesor Haeckel tiene la curiosidad de indagar un poco más y ve individuos que tenían la capacidad de la motilidad. Disculpen un minutito. Entonces, la capacidad de la motilidad, pero al mismo tiempo de llevar a efecto fotosíntesis, aspecto privativo de los vegetales. Entonces, esa dicotomía, motilidad más fotosíntesis, hace que él sugiera y posteriormente se sancione la creación de un nuevo reino biológico, el reino protista. O sea, ya estamos hablando de un tercer reino biológico, ¿sí? El reino protista entonces estudia seres constituidos por células eucariotas y unicelulares, ¿sí? Característica entonces primordial para el reino
protista. Años después, el profesor Whittaker comienza sus trabajos no en 1969, en 1959, y los concluye posiblemente una década después, ¿sí? A la existencia entonces del reino animalia, planta, protista. Él ve una serie de individuos que tienen características vegetales, o sea, de plantas, pero que no realizan fotosíntesis. Por lo tanto, dicen, estos individuos no pueden pertenecer al reino segundo, el vegetal, ¿sí? Entonces, tras profundos estudios que efectivamente le llevan aproximadamente una década, decide solicitar la sanción del reino Fungi, que estudia hongos, levaduras, mohos, ¿de acuerdo? Entonces el reino Fungi va a estudiar todos esos microorganismos, una vez más, aspecto vegetal, los macroscópicos, pero no lleva a efecto fotosíntesis, ¿sí? Bien, estamos hablando de otro reino biológico. 10 años después, el mismo profesor Whittaker, una vez realizado su trabajo anterior, comienza casi de manera paralela los estudios de unos individuos que no correspondían a ninguno de los reinos anteriores, ¿sí? Ninguno de los 4 reinos anteriores. ¿Por qué? Porque los 4 reinos anteriores estaban constituidos, sus tejidos estaban constituidos por células eucariotas. Esto quiere decir células que tenían bien delimitado el material genético por una membrana en relación al citoplasma externo. ¿Listo? Estos individuos no poseían esa membrana nuclear. Por lo tanto, el material genético se hallaba o se halla distribuido a lo largo y ancho del citoplasma. Por lo general emerge en la parte central. Entonces, las características estas de tener un tipo de composición celular totalmente diferente a las anteriores hace que el profesor Whittaker sugiera la creación de un nuevo reino para que sea sancionado posteriormente. ¿Listo? Este reino inicialmente fue creado con el nombre del reino Monera. Posteriormente, en la actualidad, entonces recibe la denominación de reino procariota o en su defecto eubacteria. Cualquiera de los términos que ustedes vayan a encontrar significan exactamente lo mismo, ¿sí? Van a estudiar organismos que se van a llamar primero bacterias, o las otras cianobacterias o algas azul verdosas, que son algas inferiores, las más bajas de la taxonomía como tal, ¿sí? Entonces establece otro reino biológico. Entre los años 70 y los 90, el profesor Wuss realiza la investigación, parte de su trabajo de investigación lo ha llevado a efecto en el Salar de Uyuni, en el Salar de Coipasa, en el Parque Nacional de Estados Unidos en Yellowstone y también en Malasia. Entonces él indica, o sea, en el reino Monera también estaban incluidas las denominadas arqueobacterias. Entonces, arqueobacterias, bacterias y cianobacterias. ¿Listo? Eso constituía el reino Monera. Sin embargo, por los estudios del profesor Wuss, este sugiere la creación y sanción de un nuevo reino biológico, cuyo nombre era o va a ser Arquea. ¿Por qué el profesor Wuss sugiere la creación de un nuevo reino si anteriormente estaban agrupadas las denominadas arqueobacterias? Características particulares. Primero, ser células
igual que las anteriores, que no tienen membrana nuclear, ¿de acuerdo? Pero a diferencia de las creadas en el reino Monera, estas bacterias son hiperhalófilas. ¿Qué significa eso? Que tienen capacidad de vivir, sobrevivir y desarrollar en ecosistemas de alta concentración salina, aspecto que para nosotros es incompatible con la vida, ¿no es verdad? Si vamos a poner algún evento metafórico y yo pregunto acá, ¿saben ustedes cómo se fabrica el charque? A ver, recítame fuerte. La carne que recién se ha extraído de lo que va a ser los animales se la somete a sal. En esta se la deshidrata y posteriormente con eso ya está conservada para que dure más tiempo. ¿Seguro? Sí. Te has olvidado un paso fundamental. Filetear. Pues si no fileteas, puedes poner la cantidad de sal que quieras, igual se produce el fenómeno, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que hace la sal? El cloruro de sodio. Deshidratar. Por lo tanto, ¿será esta una situación compatible con la vida? Para nada, ¿no? En el planeta Tierra, si no hay agua, no hay vida. ¿Listo? Donde no hay agua, no hay vida. Entonces, lo que hace el cloruro de sodio es absorber las moléculas del agua para secar y de esta manera persiste. ¿No es verdad? Listo. Entonces, el profesor Wurtz observa que existen bacterias que sobreviven y desarrollan, quiero decir, o sea, proliferan en este ecosistema que es prohibitivo para el otro tipo celular. ¿De acuerdo? Bien, esa es una característica. Segunda dice, son anaeróbicos. ¿Qué significa aquello? Que no tienen necesidad de la presencia de oxígeno para llevar a efecto su sistema metabólico, especialmente el respiratorio. ¿Sí? Listo. Dice hipertermófilas. ¿Qué significará esto? Que estos individuos tienen capacidad para vivir, sobrevivir, desarrollar, proliferar en sistemas, entonces, de alta temperatura. A ver, lo que normalmente digo. ¿Ustedes han escuchado hablar del oso yogi? ¿Sí? ¿Dónde vivía? Porque, ojo, es un personaje, era un personaje real. ¿Dónde vivía? En el Parque Nacional de Yellowstone. En Yellowstone. ¿Dónde es eso? En Estados Unidos, ¿no? Es uno de los parques nacionales más grandes del mundo, efectivamente. Y aparte del oso yogi, ¿cuál es la característica de Yellowstone? ¿Los qué? Geysers. Los geysers, ¿no es verdad? Listo. ¿Y me puedes describir qué implica ese término geyser? Es una salida a la superficie de agua acumulada en el interior de la Tierra, la cual se encuentra a alta temperatura. Entonces, ¿es agua lo que sale? Vapor. Vapor, ¿no es verdad? Listo. Entonces, para fines legales en el planeta Tierra, para que el agua cambie su estado, necesita cierta temperatura. ¿Cuál es esa temperatura? Mayor a 100 grados. Mayor a 100 grados, ¿no es verdad? Listo. Se ha demostrado que estas bacterias hipertermófilas pueden sobrevivir hasta 380 grados centígrados. Otro aspecto prohibitivo para el resto de las bacterias, implícitamente para nosotros, ¿no? Bien. Otro factor que lleva a la sugerencia es el hecho de ser metanogénicas. ¿Qué quiere decir? Que son células que tienen la capacidad de producir gas metano. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta. ¿Ustedes creen que el ser humano tenga en su seno interno o externo arqueobacterias? ¿Qué opinan? Les voy a preguntar eso en sus prácticas a los que tengan en mis grupos. Para pasear, no es malo tampoco. Entonces, sí, el ser humano, como muchos animales, tiene
posee arqueobacterias fundamentalmente en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Los gases, el meteorismo son producto cabalmente de la presencia de arqueobacterias en el interior intestinal o gastrointestinal, ¿de acuerdo? Entonces sí existe. Ahora otro factor es que son reductoras del sulfato, se reducen los sulfatos a sulfitos. Hay otras bacterias que también realizan este procedimiento, pero sin embargo estas tienen esa capacidad. Ahora, a los inicios de los estudios, de manera taxativa decían que las células, las arqueobacterias, no poseían membrana o pared celular. Sin embargo, en la actualidad podemos decir que sí posee pared celular, que difiere de la forma genérica de las bacterias, sí, pero sin embargo poseen pared celular. Mucho más delgada, pero sí la posee. Entonces, a grosso modo, estas serían uno de los factores que conllevaron a la creación del reino Arquea, ¿de acuerdo? ¿Qué viene a ser? ¿Qué número de reino? Sexto. Y finalmente, en la actualidad, el reino cromista. El reino cromista estudia entonces algas que pueden ser unicelulares o policelulares, ¿sí? Que tienen la característica, algunas, las que poseen A y C de clorofila, van a tener color verde, A y B van a tener color rojo. ¿Listo? Entonces, toda esa relación que están viendo ustedes acá corresponden entonces a algas de diversos niveles que van a constituir el séptimo reino biológico. Un séptimo reino biológico que fue sancionado entre 1981 y 1986. Los autores de aquello, Smith y Cavalier. ¿Listo? Los dos autores entonces para que se sancione este séptimo reino, existente en la actualidad. Acá abajo tenemos un término que dice endobiogénesis, que los pupilos ya deben estar cansados de escucharme repetir, ¿no? 2 semanas repetían lo mismo. Entonces, esta teoría, que ya dejó de ser la presente teoría, es propuesta por la doctora Lynn Margulis. Entonces, ella indicaba, hace más o menos 20 años atrás, que hace 1.800 millones de años A, una célula eucariota de metabolismo anaeróbico engulló una célula protocariota o procariota, si ustedes quieren, una bacteria, ¿sí? Aeróbica, y en lugar de ser digerida por la célula eucariota, se produjo una simbiosis, un sinergismo entre ellos, y a partir de aquello aparecen las mitocondrias en las células eucariotas. Ya les habrá dicho el doctor Luna que las bacterias no poseen mitocondrias, ¿no es verdad? Pero las características estructurales de una mitocondria eucariota y las características estructurales de una bacteria son similares, especialmente a través del material genético que también es circular, ¿sí? Entonces, a esa teoría propuesta por la doctora Lynn Margulis se le da el nombre de endobiogénesis. Listo. ¿Qué más? A ver. Importante. Desde hace más o menos 40 años atrás se anda estudiando, buscando y rebuscando dónde y cómo ubicar a las unidades proteicas denominadas virus. Ustedes se están dando cuenta, estoy hablando de unidades proteicas y no estoy hablando de células.
Porque ¿cuál será la característica fundamental de una célula? Característica fundamental. ¿Está vivo? Ya puede ser, pero otra, de mayor importancia. A ver, ya, al estar vivo, ¿qué va a suceder después? La reproducción, ¿listo? Para que una estructura sea conocida como célula, debe tener la capacidad reproductiva. Para entrar en capacidad reproductiva debe tener 2 ácidos nucleicos, ¿no es verdad? RNA, DNA. Característica fundamental para los virus es que al presente no hay virus con los 2 ácidos nucleicos. Cabalmente, una de las divisiones para los virus es virus DNA o virus RNA. ¿De acuerdo? Entonces ustedes se preguntarán, si no tienen capacidad reproductiva los virus, ¿cómo es que originan enfermedades? Es lógico pensar aquello, ¿o no es verdad? Es lógico, ¿no es verdad? Ahora, ¿cuál de mis pupilos va a responder eso? Se hacen los locos, los dos. ¿Qué pasa con los virus? ¿Cómo es que originan enfermedades? Si no tienen capacidad reproductiva. Por eso no son consideradas células. El cuerpo humano, las células. Bueno, las células del cuerpo humano van a tener diferentes receptores, como van a ver más adelante en fisiología. Entonces, nuestra historia de evolución compartida con los diferentes virus es demasiado similar, por tanto tenemos receptores para cada uno de los virus que nos afectan. De esa forma pueden ingresar al interior de la célula, utilizar el material genético propio para la replicación con la ayuda de los ribosomas y demás cuestiones que van a ver más adelante de forma detallada. De esa forma es que el virus consigue la replicación dentro de la célula como un parásito intracelular únicamente, no tiene forma de multiplicarse o proliferar de forma independiente. Gracias. Entonces, eso es lo que ocurre. Por lo tanto, este sistema que va a utilizar la unidad viral al introducirse a una célula hospedera no va a recibir el nombre de reproducción, se llama replicación. ¿De acuerdo? Los virus se replican, no se reproducen, porque utilizan material genético de una célula en la categoría superior. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, al presente los virus no constituyen ningún reino biológico, son conocidos metafóricamente como pararreino, ¿sí? Al presente no están considerados células ni tienen un reino fundamental. Listo, ahora sí. La primera parte se terminó, vamos a la segunda. Este es un tema bastante pesadito, ¿sí? Entonces les voy a pedir que, para no repetir lo mismo que yo he escrito, les voy a indicar que tomen fotografías, ¿sí? De varios de los conceptos existentes. Sin embargo, podemos decir que desde muy antiguo el ser humano ha tenido necesidad de agrupar a los diversos organismos, ¿sí? Y constancia de aquello se tiene en las famosas pinturas rupestres, que ustedes ven que son dibujos que no solo existen en Europa. Inicialmente, efectivamente, los lugares que habían sido descubiertos de manera inicial, Francia y España, ¿no es verdad? Después comenzaron a haber descubrimientos en Noruega, Islandia, etcétera, etcétera, y se pensaba que Sudamérica estaba exento de aquello. No. Hay en Bolivia, o sea, hay pintura rupestre en Bolivia, en Perú, en Chile, en la Argentina, puedo citar esos países,
ya con conocimiento de causa de la existencia de los mismos. Entonces, por lo que vemos, ya el ser humano de sus orígenes tenía necesidades de poder difundir y clasificar, reagrupar a los seres que existían en la naturaleza. Listo. En la primera placa del tema anterior habíamos visto Aristóteles, ¿no es verdad? Que decía, bien, en la época de los grandes filósofos greco-romanos, vemos que ellos agrupan a los seres vivos en categorías como seres del agua, seres del aire, seres de la tierra y algunos ambivalentes, como la química, ¿no? O sea que están en el agua y en la tierra, ¿de acuerdo? No en vano Aristóteles entonces, para su época, fue nombrado como el maestro de la biología, ¿de acuerdo? Entonces él inició también sus programas de una clasificación no científica por las situaciones geográficas o características que tenían los individuos que programaban. Sin embargo, ya de manera científica, John Ray en Inglaterra, biólogo, botánico, ¿sí?, realiza la clasificación fundamentalmente de las plantas, utilizando algo que hasta ahora llevamos a efecto, ¿sí?, que es la utilización de una lengua que es el latín, es una lengua muerta, ya no se la utiliza, pero sin embargo en los términos científicos sí se siguen utilizando, como vamos a ver a posteriori. La problemática que se origina con Ray es el hecho de que utiliza nomenclatura polinominal. Esto significaría que utiliza nomenclatura con varios términos para un solo espécimen. O sea, a un individuo le otorga varios términos que en lugar de ayudar lleva a la confusión. Por eso es que años después aparece Linné con su sistema natural, donde utiliza también la lengua muerta, el latín, para dar el enunciamiento que inicialmente se ha dado siempre en la botánica, para posteriormente incursionar en la zoología. Pero, a diferencia de Ray, él utiliza una nomenclatura binaria, lo que mencionábamos al inicio, dos términos para originar un nombre científico, el nombre genérico y el nombre específico, que de esta manera facilita sin confusiones. En la actualidad, todos los seres vivos correspondan al reino que correspondan, tienen un nombre científico, ¿sí? El genérico y el específico. Todo está clasificado sin repetición alguna. Sigamos. Bueno, pueden escribir o fotografiar, escribir si gustan. Rama de la biología que trata de la clasificación y denominación de todos los seres vivos, todos los que constituyen los 7 reinos biológicos. Clasificación, agrupación ordenada de unidades en pequeños grupos dentro de las unidades mayores. Ya os decía, este es un tema bastante conflictivo, bastante pesado, pero estoy en la obligación siquiera de dar algunos criterios. Nomenclatura. Entonces, la clasificación bacteriana en términos generales se divide en esos 4 grandes grupos, ¿sí? Si hablamos de taxonomía
bacteriana en biología pura. Una mixobacteria va a significar una bacteria que tiene la capacidad de degradar materia orgánica del medio ambiente. ¿Sí? Una situación similar a la que se da a los hongos. Estas mixobacterias tienen la característica de poseer una estructura externa que se llama mucílago, moco o baba. ¿Ya? Por eso se llaman bacterias mucilaginosas también. Mixobacterias o bacterias mucilaginosas. Y esta cubierta externa, este mucílago, está constituido generalmente por enzimas degradativas, por lo tanto tienen la capacidad de degradar la materia orgánica del medio ambiente. Si trasladamos este término acá a la Facultad de Medicina, diremos las mixobacterias son bacterias saprófitas. ¿Por qué? Porque no originan enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, una es en bacteriología pura y otra en la aplicada para otro sistema. Eubacterias, el segundo grupo, que se caracteriza de estudiar o comprende todas las bacterias verdaderas, las que nos interesan acá ahora, todas las que les van a enunciar a lo largo del año. Aquellas bacterias que fundamentalmente pueden constituir parte de la biota normal de un sistema y cuando extravasan el sistema se van a tornar en patógenas. Esto significa que van a presentar o producir enfermedad. ¿Ya? Todo lo que van a estudiar ahora ustedes este año. Los actinomicetos, un grupo de microorganismos, ¿sí? Que tienen la característica de ser ramificados, parecen pequeñas ramas, que igual tienen capacidad para producir enfermedades. ¿Ya? Su aspecto morfológico y estructural difiere de las eubacterias. Y finalmente el otro grupo que también tienen sus especímenes que poseen enfermedad o que producen enfermedades, las espiroquetas, células que tienen una forma bastante peculiar, que puede ser a manera de sacacorcho, por ejemplo. ¿Ya? Entonces en la clase de morfología vamos a ver la clasificación morfológica que tienen las bacterias. Este gran grupo de espiroquetas también tienen la capacidad de producir enfermedades. Bien. Ahora, lo que comentábamos hace un momento atrás. La taxonomía es aplicable entonces a todos los seres vivos. No es estática, es bastante dinámica, de ahí que, por decir algo, un metaforismo, el grupo A de bacterias que tiene estas características peculiares, el día de mañana puede dejar de pertenecer al grupo A y ser reducido o deducido al grupo X. ¿Listo? Por lo que ahora existe la biología molecular, entonces esos estudios nos van a llevar a que cambiemos los cánones existentes. Ahora, ¿cuáles son las características que van a llevar a que se clasifiquen, se agrupen? En este caso las bacterias. Ahí tiene. Primero, la morfología, apetencia tintorial, las reacciones metabólicas que produzcan, la fisiología, fundamentalmente la genética y las enzimas que producen. ¿Sí? Esos son factores entonces que van a llevar a determinar el porqué de una agrupación en relación a lo que vamos a ver a posteriori. Otros factores: oxígeno, temperatura, que son fundamentales, el potencial de hidrogeniones y en la actualidad lo que tiene mayor valor, las tipificaciones moleculares, o sea, la biología molecular, ¿sí? Donde no hay duda de perderse. Ya, esto sí, fotocopia, por favor, o copien fotografía. No va a faltar quien les pregunte esto en su examen.
¿Sí? Genética, ¿no? Otro. Genotípica. Filogenética. Numérica. Carlos, ¿no? Vamos a hacer. Más bien que han puesto dos temas en una clase. Fíjense cómo llevas el primero independiente. Listo. Preguntas. Dos. A ver, ¿quieren que les pregunte esto en el examen parcial? Lo que acaban de fotografiar. ¿Sí? Ok, son testigos, ¿ah? Ya, listo. Primera pregunta. La segunda. ¿Quieren que les dé una copia de las diapositivas que hemos visto? Sí. Unánime, ¿no? Entonces, supongo que la representante está presente. ¿Dónde se está escondiendo? ¿O no ha entrado a clase? Tenía clase. Clase de micro, pues sí, seguro. ¿Clase de qué? Cómplice. ¿Dónde está el suplente? Que me lo he presentado y me lo han presentado esta tarde. Tampoco. No eres vos. ¿Qué se llama? Itam, eso. ¿Ah? Para eso se hacen nombrar. Que se llama tráfico de influencias. Bueno, la parte que sí les va a interesar porque con seguridad muchos de los profesores de la cátedra van a ser exigentes con esto. ¿Listo? Así que presten atención. Dominio, ¿habíamos mencionado? No habíamos mencionado. Pero sin embargo, enunciar que el profesor Gus, aparte de llevar a efecto la creación del reino Arquea, sugiere la creación superior que se denomina dominios. ¿Listo? Existen 3 dominios en la biología. El dominio eucaria o eucariota, el dominio bacteria y el dominio arquea. Los 3 dominios existentes. ¿Listo? Bien. Primera, comentar que dentro de lo que significa la taxonomía de cualquier ser, ¿sí? Vamos a ir de lo abstracto hacia lo específico. Por eso hemos colocado un triángulo invertido. ¿De acuerdo? Entonces el dominio puede abarcar cualquiera de esa millonada de especímenes que considera cada uno de ellos. Reino.
El reino es uno solo para lo que estamos estudiando, ¿no es verdad? Ok. ¿Qué se llama el reino? Monera era, ahora se llama procariota o eubacteria. ¿Listo? Ok. Sección, otra categoría taxonómica. ¿De acuerdo? Después vamos a poner ejemplo, así que no hay mayor problema. Clase. Lo que me interesa es que sigan la relación de lo mayor hacia lo específico. Orden, familia, género, especie. ¿Sí? Y debajo de la especie algunas bacterias tienen lo que se denomina serobares, o sea, las variedades serológicas, las variedades antigénicas que poseen algunas, ¿ya? Listo. Esta entonces es la tabla general de lo que significa la taxonomía. Ahora, dominios, ¿sí? Los tres que hemos enunciado. Reino, entonces, ya dominamos, esa es la relación. Algo que nosotros, los involucrados en la bacteriología, nos sirve de ayuda. Fíjense, en orden, el sufijo termina con ales, les va a servir de guía. ¿Listo? Cuando hablamos de familia es ASEA. ¿Sí? Es que normalmente hay confusión entre las dos categorías taxonómicas. Por eso estamos haciendo énfasis en aquello. Ahí tienen un ejemplo. Entonces, el ejemplo que tenemos es de una bacteria, reino procariota, sección, dice alfa proteobacteria. Similar a aquella bacteria que hace 1600 millones de años atrás se introdujo a la célula eucariota, ¿sí? Para transformarse en mitocondria, de la misma sección. Clase, cimobacteria. Orden, fíjense, con otro color, enterobacteriales, ales, entonces, orden. Familia, enterobacteriácea. El género que hemos puesto en este ejemplo es Shigella. ¿Listo? Especie, la Shigella flexneri. ¿Por qué hemos puesto flexneri, la especie flexneri? Porque es la más común en Bolivia. ¿Sí? La más común en Bolivia. Esta Shigella flexneri tiene varios serobares. Podemos considerar uno patogénico, el serobar de tipo B. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una clasificación taxonómica. ¿Sí? Bien. Normas de escritura. Esto les pido, por favor, lleven efecto, porque cuando les pregunten en sus trabajos, en sus exámenes, si no está de esta manera, no lo van a considerar. Si van a ir a reclamar ustedes, no, es que mi nota no es esa, Angelito, has escrito de esta manera, por lo tanto no vale. Sí, así, un poquito de atención. Entonces hemos mencionado la existencia del nombre genérico, el nombre específico, ¿no? Estos dos hacen el nombre científico. Bien. Ahora, la norma internacional dice que los nombres genéricos y específicos en toda la biología deben escribirse primero con letra cursiva, si no se entiende, letra inclinada, itálica, como están viendo en el ejemplo. ¿Ya? Lo importante, en el nombre genérico la inicial es mayúscula, el nombre específico todo con minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, eso considere para un futuro próximo. Creo que el 1 o 2 de noviembre tiene su primer parcial. Perdón, de abril, gracias. Se están dando por muertos.
otra forma de graficar, de escribir entonces los nombres científicos, si no me gusta ser inclinado, que esto o otro, algunos dicen con negrilla, listo, con negrilla, pero tanto nombre genérico como específico subrayados, ¿listo? Otra forma de escribir, bien. Esas son las formas de escritura aceptadas internacionalmente para cual enunciamiento biológico, cualquiera que sea. Bien, ahora, dentro de la normativa existe el hecho de que el nombre genérico sea simplemente una inicial, pero sí escribir el nombre específico. ¿De acuerdo? Entonces, esta E va a significar Enterobacter, el nombre genérico, Enterobacter, muchos Enterobacter, y cloaca, el nombre específico. La especie es cloaca. ¿De acuerdo? Listo. Eso está permitido. Seguimos hablando de Enterobacter. Dice especies no determinadas. Entonces, ¿qué sucede? He identificado que el microorganismo que está originando el problema, aunque no sea real, ¿sí?, corresponde al género Enterobacter. Pero no tengo identificada la especie. ¿Sí? Entonces, Enterobacter cloaca, hemos dicho, Enterobacter aerógenes, ¿sí? A diferencia, entonces, estoy viendo una SPP, ¿sí? Tengo clasificado el género, pero no la o las especies. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando yo tengo la SPP, significa que el individuo que se está estudiando, que se ha determinado el género, tiene varias especies. A diferencia, otro género, otra familia, Plesiomonas. Plesiomonas dice SP, diferente del anterior, ¿no es verdad? Significa que este grupo bacteriano tiene una sola especie. Entonces van a ver en bibliografía doble, van a ver simple. Alguien dice, no, es que está equivocado. La diferencia de esa equivocación está ahí, ¿de acuerdo? Es válido aquello. El gran problema. Entonces, ahora las entidades académicas taxonómicas bacterianas o bacteriológicas han permitido la apertura de los términos latinos y griegos. Se permite que sean enunciados en castellano. El ejemplo que tenemos, entonces, inicialmente, Staphylococcus aureus, que quiere decir exactamente lo mismo que en castellano. Dorado, ¿no? Aureo es dorado, ¿sí? Entonces eso se permite. En ese individuo concreto no va a haber problema. Donde sí va a haber problema es que de pronto hay una bacteria, la bacteria más estudiada a nivel mundial, que los exquisitos de mis colegas dicen Escherichia coli, ¿sí? Cuando hacen referencia en términos latinos, ¿sí? En castellano, Escherichia coli, porque en el idioma castellano se escribe, ¿sí?, como se lee, ¿no es verdad? Sin disquisición alguna. Pero ambos términos, sea Escherichia o sea Escherichia, significa la misma bacteria, el mismo microorganismo. O sea, no se hagan problema por aquello. Porque está permitido gracias a esto, enunciarlo así. Ahora, muchos microorganismos, muchas bacterias tienen apelativos, si ustedes quieren, como dicen, su chapa, ¿no?, su mote. Entonces, significa que
El nombre científico de este individuo es Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Está permitido utilizar el apelativo neumococo, que es exactamente lo mismo. Y como este hay varios. Por ejemplo, podemos decir Neisseria gonorrhea, ¿sí? Su apelativo será gonococo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces eso también está permitido dentro de la taxonomía. Ya. Entonces hemos ido estrechando hasta llegar a la punta, al ápice de ese triángulo invertido, que es la especie. Entonces, la categoría taxonómica de mayor importancia dentro de la biología es la especie, que como bien dice acá es la unidad básica de la nomenclatura taxonómica. Entonces, ¿en base a qué se hace o se lleva a efecto esta unidad básica? Al porcentaje de guanina y citosina que existe en el cromosoma del o los individuos. ¿Sí? Entonces, por eso la especie es la unidad básica, fundamental entonces de la nomenclatura. Porcentaje guanina citosina que está a nivel del genoma. Bien. Entonces, en términos generales, eso es lo que nos interesa. Ahora, dentro de lo que significa los manuales de determinación bacteriana, vamos a poder rescatar que hay 5 tipos de clases, o sea, 5 clases. Ahí están. Un dominio, un reino, 24 secciones, 5 clases, 80 órdenes, 197 familias, 255 géneros y más de 2 millones de especies de bacterias conocidas hasta ahora. ¿De acuerdo? Bien. Nada más como punto de información, porque he dicho que es re pesado. Fíjense, o sea, es muy largo lo que deberíamos, ¿ya? Pero me ha boicoteado, doctora, falta. ¿No? Ya, uno de los dos, después arreglamos cuentas. Entonces ya, felizmente para ustedes acabamos ahí. ¿Listo? Gracias. Gracias por su asistencia. Sí, gracias por su tiempo. Nos vemos el día miércoles con morfología bacteriana.